fecha. Osvaldo, desde ahora, por favor. Está Los grabando. chiquillos ya en la clase número 40, disertaciones parte 1. Ya, ahí la fecha de hoy, chiquillos, que es 28 de septiembre del 2020. Objetivo de la clase es presentar y describir un tema matemático asociándolo a un problema cotidiano. Ya, el objetivo de la clase tiene que ver con las disertaciones. Ustedes van a presentar un tema de matemáticas que hayamos visto en clase, que son de los últimos temas que estuvimos viendo, y van a poner un problema y lo van a resolver de acuerdo a los pasos que hemos trabajado. Por eso nuestras habilidades son argumentar, comunicar, en el cual yo explico cada paso que yo realicé al momento de resolver un ejercicio o un problema, modelar, porque estoy practicando, estoy reforzando, estoy mejorando mi habilidad con respecto a lo que voy a mostrar y resolver problemas, que es la habilidad de poder encontrar la respuesta a las situaciones que se nos presentan. Entonces, aquí tenemos presentaciones del trabajo. Ahora van a estar las disertaciones con el tema matemático y el problema. Así que las chiquillas me tienen que decir quién quiere empezar. A ver, chicas, acá en el chat las leo. ¿Quién quiere partir? Ya, la Xiomara fue la primera que se pronunció. Ya, la Xiomara. Voy a abrir la disertación de la Xiomara. Al tiro mejor, así me gusta bien, Xiomara. Dejar de compartir para compartir el de la Xiomara. Espero, chicas y chicos, que hayan puesto en práctica todo lo que aprendieron en el lenguaje con las formalidades. Ah, sí, me dijo la tía Vinca. Ya, Xiomara, todo suyo. Yo muevo nomás cuando usted me diga. Multiplicación de potencias, división de potencias, área y volumen de cuerpo geométrico. Ya. Ya, la Xiomara. Un poquito más fuerte, Xiomara, por fin. Tabla de contenido. 1. Multiplicación de potencias, ¿qué es? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cuál es su característica? ¿Para qué sirve? Y un ejercicio. División de potencias, área y volumen de cuerpos geométricos. Multiplicación de potencias. ¿Qué es? Puede dividirse en la multiplicación de potencias con la misma base, es otra potencia con la misma base y cuya exponente es la suma de los exponentes, y la multiplicación de potencias con el mismo exponente es otra potencia con el mismo exponente y cuya base es el producto de las bases. ¿Cuáles son sus partes? La potencia tiene 3 elementos: la base, que es el número que se tiene que multiplicar por sí mismo, el exponente, que son las veces que se tiene que multiplicar la base por sí misma, y finalmente el producto. Ahí está 2 elevado a 3, y luego esa potencia se multiplica con otra. Evidentemente ya sabemos lo que es una multiplicación y se obtiene el producto. Esto depende de qué tipo de multiplicación de potencias es. Y hay ejemplos de con misma base distinto exponente y distinta base mismo exponente. 3. ¿Cuál es su característica? Su característica es multiplicar dependiendo del tipo de multiplicación de potencias. Con distinta base y exponente, 4 elevado a 2 por 5 elevado a 4, queda como 10.000 o 10 elevado a 4. ¿Para qué sirve? Sirve para multiplicar números de manera más simplificada. 5. Problema de multiplicación de potencias. Daniel y Juan estaban jugando un juego de mesa que ellos inventaron en pareja, contra Carlos y Paulo. Daniela en 2 tiros obtuvo 5 puntos, o sea, 5 puntos por tiro. Y Juan en 2 tiros obtuvo 3 puntos cada tiro. Para ganar ellos tienen que obtener el resultado de la operación que se formó al combinar los tiros con los puntos que arrojaba el dado. Si Carlos y Pablo obtuvieron 11 elevado a 2, que es igual a 121, ¿cuánto fue el resultado de Daniel y Juan? Datos: tiro de Daniela, 2 y 5 puntos por tiro. Tiros de Juan, 2 y 3 puntos por tiro. Pregunta: ¿cuánto fue el resultado de Daniel y Juan? Operación: 5 elevado a 2 por 3 elevado a 2 es igual a 5 por 3, que se multiplican los exponentes, queda 15, la base y el exponente se mantiene igual. Quedaría como 15 elevado a 2 es igual a 225. Respuesta: Daniel y Juan obtuvieron 15 elevado a 2 o 225 puntos, por lo tanto ganaron. ¿Por qué escogí este ejercicio? Porque me pareció el más fácil y así pude obtener el resultado total de los puntos de la pareja. Usé una multiplicación de distinta base y mismo exponente. ¿Qué otra estrategia elegirías? De obtener la base y exponente lo resolvería y obtendría 25 por 9 y el resultado sería 225.
2. División de potencia. ¿Qué es? Pueden dividirse. La división de potencias con la misma base es otra potencia con la misma base y cuyo exponente es la diferencia de los exponentes. Y la división de potencias con el mismo exponente es otra potencia con el mismo exponente y cuya base es el cociente de las bases. ¿Cuáles son sus partes? De la potencia ya lo vimos, el 5 en la base, el exponente es el 3 y la potencia sería el 125. La división, el dividendo, el resto, el divisor y el cociente. División de potencias de igual base, 5 elevado a 7 dividido en 5 elevado a 4 sería 5, la base se mantiene igual y se restan los exponentes. ¿Cuál es su característica? Se caracteriza por dividir los números de una manera más simple, pero dependiendo de cada tipo de división de potencia. División de potencias con la misma base, 7 elevado a 4 dividido en 7 elevado a 2, como lo vimos en la otra, la base queda igual, se restan los exponentes y queda 7 elevado a 2. División de potencias con diferente base y mismo exponente. 9 elevado a 2 dividido en 3 elevado a 2, se dividen las bases y queda como 3 elevado a 2 porque el exponente se mantiene, que sería 9. Dije 3, ¿verdad? Distinta base, distinto exponente. 5 elevado a 4 es igual, o sea, 5 elevado a 4 dividido en 4 elevado a 2. Sí, ahí lo explica. Respira, Sio. Estaba hablando así como rápido. Tranquila, No te apures, eres la primera. La base se multiplica por el exponente, o sea, 5 por 5 por 5 por 5, 4 veces. Sería 625, lo mismo con el 4, 16, y luego lo dividen los dos y queda 39. ¿Para qué sirve? Es una forma más fácil de encontrar el cociente de las divisiones. Problema de la división de potencias. Marcos y Cecilia hicieron 125 pulseras para darlas como regalo en una fiesta a cada niño dentro de una bolsa. Pulseras. O sea, quieren repartir 125 pulseras a 25 bolsas. ¿Cuántas pulseras habrá en cada bolsa? Dato, 125 pulseras y 25 bolsas. Pregunta, ¿cuántas pulseras habrá en cada bolsa? Operación, 125 igual, 125 lo transformamos a el elevado, sería 5 elevado a 3 y 25 sería 5 elevado a 2. Dividimos estas dos potencias y mantenemos la misma base y restamos los exponentes, quedaría 5 elevado a 1, lo cual es igual a 5. Respuesta, habrán 5 pulseras por cada bolsa. ¿Por qué escogí este ejercicio? Porque fue lo más fácil que se me ocurrió para que puedan entenderlo y para poder obtener el cociente de la operación. ¿Qué otra estrategia utilizarías? Lo dividiría sin potencia, pero sería más complicado. O sea, 125 dividido en 25 igual 5. Espérame, me quedé pegada. 3. Área y volumen de cuerpos geométricos. ¿Qué es? El área el área de una figura geométrica es todo el espacio que queda encerrado entre los límites de la figura. En el círculo que sale en la imagen es como todo lo que está dentro de ese círculo. ¿Cuáles son sus partes? Volumen. La extensión de un objeto en sus 3 dimensiones, es decir, tomando en cuenta su longitud, ancho y altura. Todos los cuerpos físicos ocupan un espacio que varía según sus proporciones y la medida de dicho espacio es el volumen. ¿Cuáles son sus partes? Área, el número del espacio dentro de la figura y la medida, o sea, si es centímetros, metros o etcétera, pero siempre termina con un 2 al lado de la medida, que es al cuadrado. Volumen, el número de la longitud, ancho y altura, su medida en centímetros, metros o lo que sea, y un 3 que es al cubo. ¿Es al cubo o es al cúbico, mi amor? Cúbico, eso. Muy bien. ¿Cuáles son sus características? Área. Se expresa matemáticamente como medidas unidades de superficie. Requiere la especificación de una medida de longitud. Se unen para medir superficies planas. Se puede sacar superficies de polígonos, rectángulos, cuadrados e inclusive circunferencias o cuerpos de 3D y así. Volumen. El volumen es proporcional al área del cuerpo, es el resultado de las dimensiones de ancho, alto y profundidad. Es característico de los cuerpos tridimensionales y se relaciona de forma intrínseca con el ancho, alto y profundidad. 4. ¿Para qué sirve área? Sirve para calcular el área de un terreno, para pintar, etc. Volumen. Sirve para saber el espacio que ocupa cierto objeto, para poder llenar algo, etc. 5. Problema para sacar el área y volumen de un cuerpo geométrico. Carla tiene una caja con forma cúbica, obviamente, para guardar sus cosas en la que sus lados miden 15 centímetros. ¿Cuál es el área del cubo y cuál es el volumen del cubo?
Datos: cubo largo 15 centímetros de ancho, 15 de alto y 15 de largo. Preguntas: ¿cuál es el área del cubo y cuál es el volumen del cubo? Operación: para el área la fórmula es 6 por la arista al cuadrado. O sea, primero sacamos la arista al cuadrado, que sería 15 por 15, 225, y lo multiplicamos por 6, que sería 1350 centímetros cuadrados. Para el volumen, la fórmula para el volumen es lado por lado por lado, o alto por lado y ancho. Es decir, 15 por 15 por 15, que sería 3.375 centímetros cúbicos. Respuesta: el cubo de Carla tiene un área total de 1.350 centímetros cuadrados y un volumen de 3.375 centímetros cúbicos. ¿Por qué escogí esta estrategia? Porque para sacar el área y volumen del cubo se deben seguir estas fórmulas. ¿Qué otra estrategia elegirías? Ninguna, ya que para poder sacar resultados se deben seguir las fórmulas. Gracias. Muy bien, aplauso. Bien, ¿Se escucha mi aplauso? Sí, Muy pues. bien. Lo muy único, bien. lo único que recalcar, Xiomara, que los cuerpos geométricos no es lado, es arista. Sí. ¿Ya? ¿Se Recuerda que acuerdan de en eso? las figuras sí, porque son planitas. Y bien, Xiomara, escuché harto, utilizaste harto lenguaje técnico, los conceptos muy bien, Súper posible bien. y todo eso, así que muy bien. Súper bien. Ahora, ¿quién sigue? La estrellita ya me ¿Sí? pidió que ella Ya. sí, sí, ella Ya, podía. Estrellita, vamos. Ya no estoy compartiendo, así que puede compartir. ¿Debo Sí, y prender la tómense su cámara? tiempo, Lo ideal sería, claro, yo la voy a pero apagar para que no haya problema de internet igual que la tía Vinca. tómense su tiempo, ya, relájense, háganlo pausado, nadie los está apurando, así que tranquilita, Estrella. Estamos bien en la hora, así que relájese. Sí, así que háganlo tranquilo, no es necesario que se apuren ni nada, ¿ya? ¿Está cargando, Estrellita? Espera, está Sí, cargando. Yo está te voy a avisar cargando. cuando aparezca. Que a veces se demora. ¿Ahí apareció? Ah, ok. Sí, ya. Acaba de aparecer, tienes que Ponlo ponerlo en en grande. presentación. Ok. Multiplicación. Hola, me llamo Arte y les voy a presentar la multiplicación de potencias, división de potencias y área y volumen de cuerpos geométricos. ¿Qué veremos en este trabajo? En este trabajo les voy a enseñar la multiplicación de potencias, división de potencias y área y volumen de cuerpos geométricos, en los cuales los puntos van a ser qué es, cuáles son sus partes, cuál es su característica y para qué sirve. Y les voy a dar un ejemplo en un ejercicio de cada uno de ellos, en los cuales les voy a explicar cómo se desarrolla el tema paso a paso. Acá está la tabla de contenidos, que el primero sería multiplicación de potencia y los puntos, después sería división de potencia y los puntos, y después sería área de volumen de cuerpos geométricos y también los puntos. 1. Multiplicación de potencias. ¿Qué es? No es exactamente igual a una multiplicación de potencias de números naturales. Todo va a depender de sus bases y exponentes. ¿Cuáles son sus partes? Primero debemos saber las partes de una potencia, de una multiplicación y al final de una multiplicación de potencias. Y acá sería la de potencia, que es, acá se ve la base, que está de color amarillo, y el exponente, que se ve de color como verde, y el otro sería ya el resultado. Y ahora la de una multiplicación, los cuales serían factores, el signo, después serían los productos intermedios, los cuales después se suman, y el producto final. Y después sería la parte de una multiplicación de potencia, los cuales igual serían factor, factor y producto. ¿Cuál es su característica? Y acá doy ejemplo de que con la misma base se tienen que sumar los exponentes. Y después con el mismo exponente se tienen que multiplicar las bases. Y después en potencia en paréntesis se tiene que multiplicar los exponentes, no como en la multiplicación que se suman los exponentes. Y después en distinta base y exponente, acá se tiene como que acá el 8 sería 2 elevado a 3. Y después el 4 sería 2 elevado a 2. Y después como lo ponemos en paréntesis para que se entienda mejor,
Y después de esos ya los multiplicamos como era la multiplicación en paréntesis, y nos darían 2 elevado a 6 por 2 elevado a 6, lo cual acá, como tiene misma base y mismo exponente, se tiene que conservar la base y los exponentes se suman. Y después, ¿para qué sirve? Para hacer una multiplicación más rápida sobre algo, para ordenar tipos de cosas y para saber el resultado de ellas. Después, multiplicarlas dando un resultado más completo. Y el 5 sería ejemplo de una multiplicación de potencias. En la heladería donde Don Jaimito existen distintos tipos de sabores de helados. Encontramos que hay 9 sabores del tipo de fruta de estación, 27 de tipo sabores clásicos y 3 del tipo de con fruta seca. Si queremos comprar un helado de 3 sabores que contengan al menos uno de cada tipo, ¿cuántas combinaciones posibles hay? El primer paso serían los datos. Entonces tenemos fruta de estación, que son 9 los tipos. Sabores clásicos serían 27, y con fruta seca serían 3. Después la pregunta, ¿cuántas combinaciones posibles hay? La tercera sería la operación, lo cual sería 9 por 27 por 3, y acá lo pasé a potencias, lo cual sería 3 a la 2 por 3 a la 3 por 3 a la 1, lo cual en la otra que vimos se tenía que se tenían que sumar los exponentes, lo cual sería 3 a la 6, que igual sería a 729. Y acá mostré paso a paso lo que hice. Como primero observé las bases y el exponente. El segundo, como tiene igual base, se tienen que sumar los exponentes y mantener la base. Y el tercero, como tenemos el resultado con potencial 3 elevado a la 6 que nos da, se tiene que transformar a número natural, lo cual sería 729. Y después acá está el cuarto paso, que es la respuesta completa ya, y que sería en la heladería donde Benjaimito existen 729 combinaciones posibles. Y la 5 sería, ¿por qué escogí este ejercicio? Porque para saber las combinaciones posibles que habían, debía saber las potencias para hacer la multiplicación y al final que me dé la potencia oficial, esa potencia convertirla en un número natural. Y la 6 sería, ¿cuál otra estrategia elegiría? Y sería multiplicar solamente hacia la más sin convertirla en potencia 9 por 27 por 3, lo cual igual me daría 729 opciones. El otro es división de potencias, que es, al igual que una multiplicación de potencias, la división de potencias no es igual a una división de números naturales y va a depender de su exponente y base. ¿Cuáles son sus partes? Como ya sabemos las partes de la potencia, ahora vamos a ver las partes de la división. Y acá sería el dividendo, el divisor, el cociente y la sobra que puede dar algunas veces. Y acá está ya en potencias, que también sería el dividendo, el divisor y el cociente. ¿Cuál es su característica? Y acá en misma base, no como cuando en la multiplicación se sumaban, acá se va a hacer al revés, o sea, restar. En el mismo exponente, acá como antes también se multiplicaban, acá se va a dividir. Y en distinta base y distinto exponente, como antes también lo habíamos hecho, hay que sacar como la potencia del 27, y lo cual sería 3 a la 3, a la 2. Entonces lo dividimos, pasamos el número que ya está como bien, y lo cual sería 3 a la 3 en 3 a la 4, y lo cual sería 3 a la 6 dividido en 3 a la 4, y lo cual nos daría, como tienen las mismas bases, se tienen que restar los exponentes, y lo cual nos daría 3 a la 2. ¿Para qué sirve? Para poder encontrar el cociente de números más grandes. 5. El ejemplo de una división de potencia. En la juguería donde doña Cecilia se vende la bebida especial por primavera de nombre Tutti Frutti, la cual consiste en la mezcla de una fruta cítrica con una dulce, existiendo un total de 64 combinaciones posibles.
si tiene 16 tipos de frutas dulces, ¿cuántos tipos de frutas cítricas tiene? Acá de nuevo con los pasos, primero serían los datos, lo cual frutas dulces serían 16 y frutas cítricas todavía no sabemos, o sea, sería X. Combinaciones posibles son 64. La otra es la pregunta, ¿cuántos tipos de frutas cítricas tienen? Y al final, digo, y ahora sería la operación, lo cual acá yo lo puse como en ecuación. 64 es igual a 16 por X, y lo primero que hago es transformar los números naturales a potencias, lo primero que hice. Y acá, entonces 64 sería 4 a la 3 es igual a 16, que 16 sería 4 a la 2 por X. Y ahora traspasamos la potencia al otro lado de la X, ya que como acá está en multiplicación, al traspasarlo sería división. Y nos da 4 a la 3 dividido en 4 a la 2, lo cual nos daría 4 a la 1, sería igual a X. Y ahora dejándolo en un número natural sería 4, es igual a X. Respuesta. En la juguería donde doña Cecilia tiene un total de 4 tipos de frutas cítricas. Y después dice, ¿por qué escogí este ejercicio? Porque como necesitaba saber los tipos de frutas que necesitaba. Relájese, mi amor, estamos bien. Sí, Vamos, sí, vamos. Tómate Toma un un poco de tiempito si quieres, agüita, respira, sí, agüita. y vuelve. Pero tranquila, estamos súper bien el tiempo, así que Porque como necesitaba saber cuántos tipos de frutas habían cítricas, necesitaba hacer una división y saber el cociente. La 6. ¿Qué otra estrategia elegirías? Sería no hacer una ecuación, sino hacerlo como acá lo hice al tiro en ya división. 4 a la 3 dividido en 4 a la 2 es igual, nos daría, acá si resto los exponentes, me daría 1 y sería 4 elevado a 1. Y el 3, el último, sería área y volumen de cuerpos geométricos, que es, acá definí el área, que es la cantidad de superficie que ocupa una figura o una cara, y después el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo. El 12, ¿cuáles son sus partes? El área, casi siempre, siempre cuando ya obtenemos el área le ponemos un 2 al final. Y después en el volumen también le ponemos un número, pero en este caso es el 3. ¿Cuál es su característica en el área? Como es un cuerpo geométrico, pero primero debemos sacar el área de una de sus caras para después sumarlas, y al resultado debemos ponerle el 2, como había dicho. Y en el volumen debemos sacar el área basal y multiplicarlo por su altura, y al resultado agregarle el 3. Y la 4, ¿para qué sirve? El área sirve para poder pintar una superficie, forrarla, entre otras cosas, y el volumen sirve para poder llenar uno o varios cuerpos de algo para la construcción, etc. Y el 5, acá hay un ejemplo del área y volumen de un cuerpo geométrico. Ana en su casa tiene un balde de pintura de forma cilíndrica. Si su radio mide 15 centímetros y tiene una altura de 26 centímetros, ¿cuál es su área total y cuál es el volumen de dicho balde? El primer paso serían los datos. Entonces el cuerpo es cilíndrico, el radio es de 15 centímetros y la altura es de 26 centímetros. La otra sería la pregunta, ¿cuál es su área total y cuál es el volumen de dicho balde? Y la otra sería la operación, lo cual acá tengo la fórmula y sería traspasar solamente. Entonces, para el área, Al área. tenemos que tener las dos áreas basales del cuerpo cilíndrico y sumarla al área lateral. Y nos daría el área total. Entonces el área basal sería pi por r al cuadrado y el área lateral sería 2pi por radio por altura. Y el área basal acá traspasamos como pi es 3,14, les ponemos por radio al cuadrado, lo cual sería 15 a la 2, y acá solamente multiplico 3,14 por 225 y nos daría 706,5, y lo multiplicaríamos por 2 ya que son dos áreas basales y nos daría 1413 centímetros cuadrados. Y después al área lateral tendríamos 2pi por radio por altura, lo cual 2pi sería 6,28 por radio, que es 15 por altura,
y el pi por, 2pi por el radio nos daría 94,2 por altura, lo cual nos daría 2442,2. Entonces acá para obtener el área total lo tenemos que sumar y nos daría 2449,2. Ahí nos faltó sumar la otra estrellita, pero no te preocupes. Entendemos. ¿Sí? Ya, relájese, mi amor. Vamos, sigamos. Sí, vamos, con calma, Vamos. Estrellita. Nos queda poco, estrellita, vamos. Para la segunda pregunta, traspasamos los números y resolvemos igual. Entonces sería área basal por altura es igual al volumen. Y sería 2pi por radio al cuadrado por altura. Y el área basal que ya lo intuvimos anteriormente sería 706,5 centímetros al cuadrado. Y lo sumaríamos por la altura, que sería 26, y nos daría 18.369 centímetros cúbicos. Y la respuesta sería: el balde de Ana tiene un área total de 3.862,2 centímetros cuadrados y un volumen de 18.369 centímetros cúbicos. ¿Y por qué escogí este ejercicio? Porque para sacar el área y volumen de un cuerpo se debía ocupar las estrategias usadas y las 6. ¿Qué otra estrategia elegiría? No se me ocurre, ya que creo que las fórmulas se deben utilizar, pero sí habrían variados tipos de fórmulas que a veces ya dependería de uno, cuál les resulta mejor. Y ya. Muy bien, Estrellita. Bien, estrellita. Bien, así que calma. No, que se tapa la cara. Súper bien. Bravo, estrellita. Ya hasta se escondió, ya puso la... No, Muy pero bien, bien, estrellita. todo muy esquematizado, explicado paso a paso, así que súper, súper bien. Tía Ya. Vinca, ¿quién sigue? Nadie me ha dicho nada, así Entonces, que ¿Brigitte o Connie? la Brigitte no está. César, ¿Se cayó? no sé si le habrá caído, sí, yo creo, el internet. ¿Se La cayó? Connie Ya. sí está. Connie, vamos. Voy a abrir tu PPT. Recordar, Sí, chiquillos, que la Estrellita y la Xiomara, ellas hicieron los 3 temas, pero ustedes bastaba con que hicieran uno solo. ¿Ya? así es. Chicas, chicos, alguien si se puede comunicar con la Brigitte para saber si fue... Yo creo que fue internet, porque la sí. semana pasada no se pudo conectar por internet. Sí, pues Ella me Xiomara avisó. era solo uno. Sí. No he pedido acceso de nuevo. Ya. Estamos listas, Connie, vamos. Connie, Prenda el micrófono, mi amor. Vamos. Presente su trabajo. Connie, Sí, ahí está la Connie. Ya. buenas tardes. Voy a presentar mi PPT de la distribución de multiplicación de potencia, Vamos, Connie. que es el producto de potencias de igual masa consiste en sumar los exponentes y mantener la misma base. Para multiplicar potencias de igual base se mantiene la base y se suman los exponentes. ¿Cuáles son sus partes? Sus partes son exponente, base y potencia. Y ahí puse 2 imágenes como ejemplo, que ahí dice se llama exponente, indica la cantidad de veces que se repite la base, y el 2 se llama base, es el factor que se repite. Eso. ¿Cuál es su característica? La potencia o potenciación es la operación matemática que representa la multiplicación de factores iguales, es decir, usamos la potencia cuando un número C es multiplicado por sí mismo varias veces. ¿Para qué sirve? Sirven para escribir una multiplicación formada por varios números iguales de manera más simplificada. Ejemplo, el 7 es la base
que es el número que se multiplica, y el 3 es el exponente, que es el número de veces que se multiplica la base. Ejemplo de la multiplicación de potencia. Ejemplo 1. Ahí, ya. 3 elevado a 5 por 7 elevado a 2. Primero se calcula la primera potencia, que es 3 elevado a 5, que es 3 por 3 por 3 por 3 por 3, que da 246. Y 7 elevado a 2, que es 7 por 7 y da 49. De ahí después se multiplican los resultados de la potencia y el resultado final es 2178. Déjame la. Ejemplo número 2. 2 elevado a 3 por 8 elevado a 4. Primero se calcula la potencia, que es 2 elevado a 3 y da 8. Y después se calcula el 8 elevado a 4, que da 4096. Se multiplican los resultados de las potencias y el resultado da 32.7. 32.000. 32.768. El problema: una tienda recibe 3 elevado a 2 de cajas de chicles. En cada caja hay 4 elevado a 3 paquetes con 5 chicles cada uno. A. ¿Cuántos chicles ha recibido en total? B. Si cada chicle lo vende a 10 pesos, ¿cuánto dinero obtendrá por la venta de todos los chicles? Los datos son 3 elevado a 2 cajas de chicles, 4 elevado a 3 paquetes con 5 chicles cada uno. Preguntas: ¿cuántos chicles ha recibido en total y cuánto dinero obtendrá para la venta de todos los chicles? Ejercicio de la pregunta. 3 elevado a 2 es igual a 3 por 3, que da 9. 4 elevado a 3 es igual a 4 por 4 por 4, que da 64. 64 lo multiplico con 5, que da 320. Y 9 por 64 da 576. Y 576 por 5 me da 28.880, perdón. Entonces la respuesta de la pregunta es: han recibido 2.880 chicles en total de la respuesta A. Y el ejercicio B es 10 por 2.880, que es igual a 28.800. Y la respuesta de la B es el dinero que obtendrá por la venta de todos los problemas de todos los chicles. De todos los chicles es de 28.800 pesos. ¿Por qué escogí este ejercicio y hay otra forma de resolverlo? Escogí este ejercicio porque quería saber el resultado del problema que escogí. Y sinceramente no sé si hay otra forma de resolverlo. Esa es su presentación. Muy bien, con ella el hermanito distrayéndonos a la niña. Es por eso, hay que decir lo que es, porque el hermanito nos está distrayendo a la Connie, pero súper bien, Connie, aplauso para ti. Connie. Muy bien, felicitaciones. Súper bien, Connie, felicitaciones. Ahora, la Brigitte no volvió, ¿cierto? No he vuelto, de haber tenido problemas con el internet, anda Sí, medio pesadilla. medio extraño. A ver, tenemos al Diego, a Claudia, al Nico. La Antonia ya le dijimos que como viene llegando me lo puede presentar después. Chiquillos, ¿ustedes tienen el trabajo? ¿Tienen la disertación hecha para exponerla? Nico, Diego, Claudio. El Claudio dice que no. Dijo que no. Ya, Nico, el Diego. Nico, Diego. El Nico tampoco. Y el Diego tampoco. Chicos, esto se dio hace mucho tiempo.
De verdad que hace mucho tiempo. Sí. A lo más que tienen plazo hasta mañana para hacerlo y mandarlo o presentarlo usted igual como la estrellita y que ella lo mostró, pero si no, chiquillos van a ser evaluados con nota mínima. Sí, chicos, es esta semana la oportunidad. Cuando las profesoras ahora dicen, ya, tal semana es la presentación, es esa semana y no hay más oportunidades. Sí, no es como en el primer semestre que yo di mucho tiempo y esperé mucho tiempo sus trabajos. Ahora no, es una fecha y es una fecha. Recuerden que este semestre es más corto, ¿ya? Así que no hay muchas más posibilidades. Sí, vamos a hacer lo siguiente, chiquillos. Yo acá tenemos los temas. Es más difícil exponer Profe, los temas. Ah, Nico. tengo algo aquí en mi cuaderno sobre factor y lo demás, pero o sea, todavía no hago una diapositiva en concreto, pero tengo algo aquí para empezar a hacerlo. Nico, Ya, eso mismo que tienes quizás lo puedes armar bien para mañana. Mañana hay otro día más en el que pueden disertar. sí. Ya. Por eso estamos dando la opción de que mañana los chiquillos, los tres, preparen y ya tienen el ejemplo de lo que hicieron las chiquillas. ¿Ya? En el caso de lo que hicieron la Estrella y la Xiomara, eso es muy completo. Ya hicieron todos los temas, pero ustedes tienen que elegir uno de los tres. ¿Ya? Uno nada más de los tres. Así igual como lo hizo la Connie, que presentó multiplicación de potencia. ¿Ya? Y de hecho, acá yo volví a poner el PPT, yo se los voy a mandar con la Anaís, ¿ya? Y van a tener las preguntas para poder responder, además del ejercicio, y también en el PPT salen problemas, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen que resolverlos nomás y pueden incluirlo dentro de la disertación, ¿ya? ¿Sí se entiende? ¿Chiquillos? ¿Ya, chicos? Sí, Bueno, los ¿Sí? chiquillos sobre todo porque las chicas ya presentaron. Y bueno, Antonia, te puede servir a ti también para cuando lo tengas que mandar. Sí, de hecho esto, el PPT, chiquillos, los problemas, ustedes los tienen que copiar y resolver en el cuaderno todos, ¿ya? Que es como, bueno, escriben el objetivo, la habilidad, la fecha y escriben los problemas. Esa sería la materia de hoy día, serían los 3 problemas, ¿ya? ¿Estamos claros con eso? Por eso, tía Vinca, mejor no los resolvamos para que los chiquillos, como justo tenemos 4 niños que no lo han hecho, los puedan usar y pueden sacarle una foto si quieren, así como más rápido. Aquí yo lo tengo y me voy a pasar al otro. Ahora, ¿Ya? chicos, ojo con esto. La profesora aquí le está dando el problema y todo. La idea es que ustedes cuando expongan quede muy claro cada parte del problema y sea una explicación así, paso a paso, muy acabada, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces aquí está el otro. Fíjense que este es de multiplicación de potencias. Este es de división de potencia. No, este es de volumen. De volumen. ¿Ya? Y les puse otro que era este también es de volúmenes, pero es una razón. Es un poquito más difícil. ¿Sí? Entonces hoy día, chiquillos y chiquillas, las chiquillas que disertaron tienen la primera, más que nada para responder la primera pregunta que dice, ¿qué es lo que más les costó al presentar el trabajo? ¿Qué pueden decir las chiquillas? ¿Qué fue lo que más les costó? Yo tengo una idea, pero quiero saber qué piensan ellas. La estrellita. ¿Qué nos dice la estrellita? Disertarlo. Dice que eso fue lo más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué era lo más difícil? ¿Por qué fue lo más difícil? ¿Qué nos pasó? La Xiomara, la Connie, ¿qué fue lo que les pasó cuando presentaron? Bueno, la La Connie... Xiomara, ¿Ah? la Xiomara, por ejemplo, la estrellita a su respuesta dice que le daba mucha vergüenza y estaba nerviosa. La Xiomara dice que lo hizo ayer y que se dedicó todo el día. Mucha vergüenza. ¿Ya? La Connie tenía un distractor. Dice que convertir el ejercicio en un problema para resolver y disertarlo. Eso fue lo que más le costó, convertir como el ejercicio en un problema. Ya.
Ahora, para todos, poder expresar el conocimiento, o sea, disertar de lo que ustedes prepararon y se preocuparon, así como la semana que se dedicó ayer, todo el día a hacer el PPT. ¿Creen que sirve y por qué? Porque es importante que nosotros podamos explicar con nuestras palabras lo que nosotros aprendemos. ¿Qué dicen, chicas, chicos? Las chicas, sobre todo, que fueron quienes presentaron. Igual el Diego, el Nico, el Clau pueden dar su opinión de cualquier cosa, no necesariamente matemática. En cualquier asignatura, cualquier cosa que uno aprenda, es importante. ¿Ustedes creen que es importante que yo pueda explicarlo cómo se hace? Ya. sea, Aquí yo la puedo- Xiomara, perdón. Aquí Dale. la Xiomara dice, porque al explicarlo significa que lo entendiste a la perfección y tienes que investigar más para manejar el tema. Eso es lo que dice la Xiomara. La Estrellita dice, porque así creamos como nuestra propia versión y entendemos mejor. Excelente. La Connie dice, al expresarlo en voz alta voy aprendiendo sobre mí misma porque se puede oír y va razonando. Chicas, chicos, los que quedan para que les digan a los compañeros, de todas maneras, no se termina hasta que la profesora termina la clase. Esto es parte del cierre y todavía estamos acá en clase ya para que le digan a sus compañeros. Ay, sí, ¿qué aprendimos hoy día? ¿Qué aprendimos hoy día, chiquillas? Chiquillos, ¿qué sienten que aprendimos hoy día? ¿Qué creen? Acá la Connie dice expresar en voz alta, Ya, la Xiomara muy dice bien. que repasó, Ya, muy bien. Ya, los chiquillos, el Nico, ¿está ahí todavía el Nico, no? ¿Qué opina? no, se fueron, ¿Se fue? el audio, sí, por eso les decía que Ah, se fueron, ya. no Pero se ahí deben está. antes. Esa fue nuestra clase de hoy día, tío Osvaldo, para que nos pueda dejar de grabar, por favor.